esta vez estamos con una charla interesante, esperada, junto a Melissa Osuna, docente y además gestora de ciudadanías. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, Vale, bien, un poco nerviosa. Nuevo para mí, nunca me hicieron una entrevista. Bueno, la primera vez, pero te digo que muy esperada. La gente lo estaba esperando, ya lo habíamos prometido y queremos saber acerca de la ciudadanía. Mucha gente está en busca de ese lugar en el mundo, como lo decíamos la vez pasada, y además una búsqueda de identidad, ¿no? Sí, justamente ahí empezó todo, ¿no? Con esta búsqueda de los antepasados, de saber de dónde venimos. En este caso, bueno, de parte de mi marido, su bisabuelo, que sabíamos muy poquito, así que bueno, fue una búsqueda muy interesante y apasionante. Y desde ahí entonces empezó este camino que empezaste a realizar con tus hermanas, ¿no? Claro, en principio empecé sola, empecé durante la pandemia, bueno, a partir de una nota que había leído en el diario, siempre nosotros creímos que la ciudadanía se transmitía solo hasta la tercera generación y bueno, leyendo esta nota me entero de que no tiene límite generacional la ciudadanía italiana. Así que bueno, ahí empezó toda esta búsqueda porque sabíamos muy poquito sobre el bisabuelo y después se sumaron mis hermanas, que también mi hermana mayor hizo el curso de ciudadanía alemana y española y bueno, la más chica que es la que está más canchera con el tema de las redes. Nombrémosla, porque si no... Sí, me van a matar. Sí, Nadia, mi hermana mayor, y Camila, la más chica, yo soy la del medio. Bueno, y comentame, para comenzar esta búsqueda, ¿cuál es el primer paso que tienen que dar? Y lo primero que tenemos que saber es quién es nuestro antepasado, en este caso italiano, que se le llama Avo. Tenemos que saber fecha aproximada de nacimiento, eso no es tan importante tener el día y el año exacto, sí, un rango de años, pero lo que sí o sí tenemos que saber es en qué comuna nació, porque si no la búsqueda del acta de nacimiento es imposible. Claro. Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Y después es reunir toda la documentación. En el caso de la ciudadanía italiana, tenemos que reunir actas de nacimiento, matrimonio si corresponde y defunción, desde el abo hasta la persona que quiere tramitar la ciudadanía. En medio de toda esta búsqueda, me imaginaba que van apareciendo emociones, sentimientos, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso fue muy particular porque como te contaba, no teníamos datos, solo sabíamos que el bisabuelo era italiano, pero no sabíamos dónde había nacido, no sabíamos en qué fecha había nacido, así que empezamos, digamos, la búsqueda como de atrás hacia adelante, ¿no? Empezamos buscando actas acá en Argentina de matrimonio, de defunción, de los abuelos primero, a ver si ahí rastreábamos algún dato y bueno, muchas búsquedas resultaron negativas. En Buenos Aires y en Capital hay un sistema de búsqueda de actas digitales que eso ayuda mucho con el trabajo, así que era pedir actas, pagarlas, porque cuando uno no tiene datos se paga, y de repente cuando nos llegaba la respuesta, la búsqueda, el resultado era negativo, así que bueno, hubo momentos también de no solo de emoción, sino también de un poco de desánimo, de decir, bueno, ya está, hasta acá llegamos. Claro, y hablamos de esta historia que está subida a las redes, que le vamos a contar a la gente, que pueden buscar entonces en Instagram, le contamos a la gente cómo están. Sí, ahí es ciudadanía.global. Y esta historia de la que estamos hablando ahora te toca muy de cerca, porque es de su ser más amado, así que bueno, ahí podemos ver ese recorrido que fueron haciendo y donde pudimos ver bien de cerca todas esas emociones que aparecen, ¿no? Y esta búsqueda que al fin y al cabo va terminando de armar como un rompecabezas, se podría decir, ¿no? Exacto, bueno, en una de las tantas actas que buscamos, en la de matrimonio del bisabuelo que se casó acá en Argentina, decía que era italiano, pero además decía que había nacido en Sala Concilina, así que ese fue el dato que estábamos buscando. Pero bueno, cuando mandamos a pedir por mail el acta de nacimiento a la comuna, nos dicen de la comuna que no existía ninguna persona con ese nombre, ese apellido que hubiera nacido ahí. Así que bueno, ahí nuevamente pensamos que era una traba más, pero bueno, tuvimos la posibilidad de viajar este año a Italia, de conocer el pueblito de los bisabuelos y de acercarnos hasta el común en persona. Y bueno, cuando nos dicen que sí, que el acta estaba, sale la persona del registro civil con un libro así gigante, antiguo, porque el bisabuelo nació en el 1869.
ahí fue muy, muy emocionante. Ya no nos importaba tanto si lográbamos la ciudadanía, ya haber encontrado eso fue algo muy emocionante para los dos. Muy importante. Y la gente que quiera contactarse, ¿no? ¿De qué manera lo puede hacer, o sea, fuera de las redes sociales? Puede hacerlo vía mail y si no, escribirnos mensaje privado por Instagram y ahí nos intercambiamos los números de celulares y continuamos el contacto por WhatsApp. Entonces ya la gente tiene bien en claro qué es lo primero que hay que tener, pero principalmente la paciencia. Cuenta ahí. Sí, por supuesto. O sea, hay gente que tiene la suerte de haber conocido, de haber compartido tiempo con su abuelo, con su bisabuelo. Algunos son hijos directos y obviamente que ahí es mucho más fácil. Pero bueno, en otros casos, como nos pasó a nosotros, bueno, la paciencia es clave porque si no, la búsqueda se termina enseguida. Claro. Y contanos también cuáles son los otros trámites que ustedes realizan. Hacemos búsqueda de actas, ya sea acá en Argentina, en especial en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y en Cava. También tenemos desde el servicio de solicitar actas en Italia, contamos con una gestora que vive allá y que, bueno, eso facilita mucho las cosas porque a veces, como nos pasó a nosotros, en el primer pedido por mail no hay respuesta o hay respuesta negativa, entonces ella se encarga de llamar al comune, de hacer todo un seguimiento. Después también ofrecemos control de carpeta porque hay gente que se anima, como me pasó a mí, a iniciar esta búsqueda sola, reúne la documentación, pero después, bueno, hay que chequear que toda esa documentación esté bien, entonces siempre recomendamos eso, ¿no? Porque alguien que está ajeno al caso puede detectar errores que la persona que está dentro del caso no los puede ver. Claro, qué bueno eso. No sabía que por ejemplo, hay gente que lo inicia de manera personal. Y tiene que ver seguramente con esto, con esa búsqueda que decimos, ¿no? La mayoría de los casos que fuiste tratando tienen que ver siempre, sí o sí, con volver a ese lugar, por decirlo de alguna forma, instalarse, o es simplemente, digamos, otro tipo de búsqueda el que hace. No, depende. Hay gente que lo hace por un logro personal o por decir, bueno, tengo proyectos de abrir nuevos horizontes y mudarse a Europa. Bueno, la ciudadanía italiana también posibilita ingresar a Estados Unidos sin visa, así que otras personas lo hacen por eso. Pero bueno, sí tenemos casos, bueno, no solamente el nuestro. En Instagram también hay un video de una señora que nos contrata para el servicio, en realidad es su hijo el que está interesado en la ciudadanía, pero cuando ella recibe el acta de nacimiento y de matrimonio de sus abuelos también fue muy emotivo para ella porque una de las cosas que dice que en esos papeles está su historia. Claro, sí, realmente es importante y algo que nos llamaba la atención, ¿no? De saber eso, de encontrar la historia, de ir en esa búsqueda y cada uno de los sentimientos que van apareciendo. ¿Y eso a vos te moviliza? Sí, para mí, bueno, como soy profe de historia, de hecho la historia es algo que me encanta, que me apasiona, pero también en este camino descubrí que me gusta esto de descubrir la historia personal, porque bueno, yo por mi trabajo estoy en contacto con la historia en general, ¿no? Pero esto de descubrir historias personales, la verdad es que es algo que me emociona. De hecho, el día que logramos encontrar el acta en el comune allá en Italia, no solamente fue motivo para mi marido, que era el interesado, sino que para mí también, ¿no? Y ver la emoción de él y como él dice en ese video que está subido en el Instagram, es para conocer su historia y entender muchas veces por qué uno es de determinadas formas, las costumbres que arrastramos como familia y a veces sin conocer a esos antepasados, pero que queda eso en nuestros genes. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, recordamos entonces, Nadia, Camila y Melissa Osuna son 3 hermanas que se encargan de las ciudadanías, así que pueden contactarlas, @ciudadanía global, así las pueden encontrar. Vamos a estar dejándolo acá al pie de pantalla, también el mail, y para que la gente se pueda contactar. Y realmente muchísimas gracias, Meli, por toda la información que nos dejaste. ¿Me quedó algo más que podemos agregar? No, bueno, después hay un documento que es fundamental, que eso no lo dije, que se llama CNN, que es un certificado de la Cámara Nacional Electoral,
que constata que el italiano no se naturalizó argentino. Sin ese documento no podemos avanzar con la ciudadanía. Ah, buenísimo, es un Claro. dato importante entonces. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Vale, por este espacio y bueno, por hacer de la entrevista algo ameno. Ay, muchísimas gracias. Un beso, me despido con un beso. Gracias, Meli. Gracias.